¿Qué tal, oyentes? Espero que se encuentren bien. Aquí el señor Williams. Empezamos con varias historias reales enviadas desde un pueblito de Poza Rica, en México. Mi nombre es Raúl, y quiero contarles algo que ocurrió en mi familia hace ya varios años. Me lo contó mi abuelo Andrés, quien tuvo una experiencia tan extraña que hasta el día de hoy no puede explicarla por completo. Aunque sucedió hace unos 17 años, cada vez que lo relata, se le quiebra la voz y le brillan los ojos, como si lo reviviera en carne propia. Mi abuelo Andrés, en aquel tiempo, vendía mercancías en los tianguis durante los fines de semana. Lo acompañaba su hijo, mi tío, quien recién había aprendido a manejar la camioneta para ayudarlo. Decidieron emprender un viaje desde la Ciudad de México hacia otro estado, buscando nuevos mercados donde ofrecer sus productos. Era una oportunidad de crecimiento, pero también un recorrido de muchas horas por carretera. Llenaron la camioneta con cajas de ropa, utensilios y otras cosas que mi abuelo compraba al mayoreo para revender. Partieron a primera hora de la mañana, con la esperanza de evitar el tráfico y alcanzar a instalarse en algún tianguis matutino. Hasta donde sé, el viaje transcurrió con normalidad al principio. Platicaban sobre los planes de expansión del negocio, de cuánto deseaban que creciera la clientela, y hasta hacían bromas sobre el cansancio que implicaba vivir del comercio ambulante. Pero una pequeña distracción al volante fue suficiente para cambiarlo todo. Mi abuelo cuenta que, de pronto, escuchó un golpe seco, como si hubiesen rozado algo con la defensa. Cuando se dio cuenta, la camioneta chocó con la barra de contención a una velocidad considerable. Dice que el impacto fue tan fuerte que no recuerda el momento exacto del choque. Todo se volvió confuso, entre crujidos de metal y el violento sacudón de la cabina. Mi tío, el hijo de mi abuelo, perdió el control un segundo, y en ese parpadeo, el vehículo se estrelló contra la valla. La camioneta dio un giro y quedó con la parte frontal destrozada. Entre golpes y sacudidas, se activaron los seguros de las puertas, evitando que salieran expulsados, pero el choque se sintió como si el mundo se detuviera. Lo siguiente que relata mi abuelo es que todo se volvió oscuridad. No sabe cuánto tiempo permaneció así, inconsciente. Mi tío, por su parte, tampoco tiene clara la cronología exacta, pero sí recuerda el terror de despertar en medio de la carretera, todavía aturdido y con un zumbido en los oídos. En cuanto pudo enfocar la vista, mi tío buscó desesperado a mi abuelo. Lo encontró inclinado sobre el volante, sin responder. Lleno de pánico, se liberó del cinturón de seguridad y revisó los signos vitales de mi abuelo. Cuenta que lo llamó por su nombre, lo sacudió con fuerza, pero mi abuelo no reaccionaba. En su mente se instaló la idea de que había fallecido. Por unos 10 minutos, o al menos eso calculó mi tío, estuvo intentando reanimar a mi abuelo, hablándole, presionándole el pecho, todo lo que se le ocurrió en su desesperación. Sentía que el tiempo se volvía interminable y que cada segundo contaba para salvarlo, si todavía había esperanza. Finalmente, recordó que debía llamar a la ambulancia. Con las manos temblorosas sacó su teléfono, pero la señal era mala y le tomó varios intentos establecer comunicación. Cuando al fin logró contactar a emergencias, gritó la ubicación con voz temblorosa y pidió auxilio urgente. Después cargó a mi abuelo, que seguía inconsciente, y lo llevó a la orilla de la carretera. Lo tapó con una cobija que habían llevado para cubrir la mercancía, con la intención de mantenerlo abrigado, esperando que no empeorara su estado. Mi tío no sabe decir cuánto tiempo pasó mientras esperaban. El shock le nublaba la percepción. Podían ser 20 minutos o una hora. De repente, divisó las luces de la ambulancia, que se acercó con sirena intermitente y personal de emergencia, listo para actuar. Aquí es donde la historia da un giro que mi abuelo nunca pudo explicarse. Él cuenta que, de pronto, se vio a sí mismo en la escena, como si fuera un espectador invisible. Y no solo eso.
Afirma que ayudó en todo el procedimiento de auxilio, como si fuera un voluntario o un paramédico más. Según mi abuelo, vio cómo llegaba la ambulancia y atendía al herido, que, en su sorpresa, era él mismo. Observaba a los paramédicos moverse rápido, colocar el cuerpo en la camilla, estabilizarlo con mascarilla de oxígeno y medir sus signos vitales. Y mi abuelo jura que colaboró, sosteniendo el suero, sujetando una linterna y brindando espacio para las maniobras. Dice que se subió a la ambulancia junto a ellos, contemplando en todo momento cómo el herido, o sea, él mismo, se debatía entre la vida y la muerte. Lo más increíble es que sintió un apego enorme por ese hombre tendido en la camilla, como si lo uniera un lazo indescriptible, y vio cómo los paramédicos hacían todo lo posible para mantenerlo estable. Durante el trayecto al hospital, mi abuelo se mantuvo cerca, intentando ser útil. Sentía la adrenalina correrle por el cuerpo, y al mismo tiempo, un vacío extraño, como si no estuviera del todo allí. Al llegar al hospital, los paramédicos bajaron la camilla y trasladaron al herido a urgencias. Mi abuelo asegura que lo siguió, dispuesto a continuar ayudando. En cierto punto, una enfermera quiso detenerlo, creyendo que era un familiar. Ironías de la situación, pues era él mismo, y lo llevó aparte para que los médicos pudieran obrar con rapidez. Fue entonces cuando notó que algo raro ocurría. La enfermera lo agarraba del brazo, le hablaba, pero de repente sintió un vahido. Asegura que en un abrir y cerrar de ojos, despertó en una cama de hospital, conectado a sondas y aparatos para medir sus signos vitales. Se encontraba aturdido, dolorido, pero con la conciencia del todo lo que había presenciado momentos antes. Miró sus brazos, donde tenía vías intravenosas, y se percató de que era él el herido. Se quedó mudo al comprender que quizás su ayuda a los paramédicos fue un suceso fuera de lo normal. Fue como si hubiera tenido una experiencia fuera de su cuerpo, una especie de desdoblamiento o de vivencia cercana a la muerte. Pasó varios días recuperándose en el hospital. Mi tío, quien había resultado con heridas menores, y otros familiares lo visitaron con preocupación. Cuando mi abuelo les contó lo que había sentido en la ambulancia y en la sala de urgencias, muchos no supieron qué decirle. Algunos creyeron que deliraba por el golpe en la cabeza o los sedantes. Otros, en especial mi abuela, se quedaron en silencio, sin descartar que hubiese tenido una experiencia espiritual. Lo cierto es que, una vez que pudo salir del hospital, mi abuelo no volvió a ser el mismo. Se le notaba más reflexivo, más consciente de la fragilidad de la vida, pero, sobre todo, cargaba con la incredulidad de no saber cómo explicar aquello que vivió. Varias veces me repitió: «Mira, Raúl, yo vi y sentí todo. Estaba ahí con ellos, en la ambulancia, viendo cómo me atendían. ¿Cómo es posible?». Hasta el día de hoy, no haya una respuesta clara. La ciencia podría llamarlo alucinación postraumática o experiencia cercana a la muerte. En la familia, cada cual lo interpreta a su manera. Algunos piensan que Dios le concedió una segunda oportunidad, otros que su espíritu se rehusaba a aceptar que estaba al borde de morir, y por eso acompañó a los paramédicos como un testigo incorpóreo. Lo más intrigante es que mi abuelo se recuperó pese a las fracturas y lesiones internas que presentaba. Los doctores dijeron que era un milagro que hubiera salido tan bien librado. Mi tío, por su parte, batalló con la culpa de haber ocasionado el choque por un descuido, aunque mi abuelo siempre lo disculpó, asegurando que fue un accidente sin mala intención. En la actualidad, mi abuelo sigue vendiendo algunas cosas en los tianguis, pero con menos frecuencia. Cada vez que pasa por la carretera donde ocurrió el siniestro, siente un nudo en el estómago. No olvida la imagen de la ambulancia, las maniobras de emergencia y ese momento en el que despertó dentro de sí, reconociéndose como el propio herido. A veces bromea con que se volvió su propio paramédico, pero se le nota la nostalgia en la mirada. Por mi parte,
Desde que me contó esta historia, empecé a creer que hay sucesos que se salen de toda explicación convencional. He escuchado otras anécdotas de gente que asegura haber flotado sobre su cuerpo o haber visto la escena de un accidente desde afuera, pero nunca había tenido un testimonio tan cercano y tan preciso como el de mi abuelo. Él lo cuenta con tal detalle que es difícil no creerle, más allá de que uno se muestre escéptico. Me queda la impresión de que, cuando la vida pende de un hilo, pueden suceder cosas que trascienden la lógica. Mi abuelo dice que no teme a la muerte desde aquel día, pues sintió una paz extraña al saberse, en cierto modo, desprendido de su cuerpo. Pero también le quedó la certeza de que quería regresar, que todavía no era su hora. Su ayuda a los paramédicos, según su propia explicación, fue como aferrarse a la existencia, negarse a fallecer sin intentarlo todo. Al final, esta historia queda con un aire misterioso. Nadie supo por qué mi abuelo vio y sintió lo que sintió. Tal vez sea un recordatorio de que, en el fragor de un accidente, la mente y el alma pueden tomar caminos insospechados. Cuando me lo contó, me dijo: Raúl, lo que sea que pase en este mundo, nunca subestimes la fuerza de la vida y del amor que uno siente por los suyos, porque si a mí me mantuvo con un pie aquí, fue pensar en mi familia, y mira, aquí sigo. Al fin y al cabo, cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo cierto es que mi abuelo Andrés experimentó algo que lo marcó para siempre, y aunque él mismo no encuentra las palabras exactas para describirlo, se aferra a la idea de que ese día, entre el golpe de la camioneta y el cuarto de urgencias, comprendió lo valiosa que es cada respiración. Tal vez no sea una historia de terror convencional, pero sí un relato sobre lo inexplicable, algo que nos deja viendo la realidad con ojos diferentes. Así concluyo, esperando que la historia de mi abuelo les deje esa sensación de que, más allá de lo que creemos entender, la vida, y quién sabe si la muerte, guarda recovecos imposibles de descifrar. En lo personal, cada vez que salgo a la carretera, recuerdo sus palabras y conduzco con un poco más de cuidado, sabiendo que, en un segundo, todo puede cambiar. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Aquí el señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Me llamo Toño, soy carnicero, y les contaré algo que me pasó hace poco, en esas madrugadas donde uno está ocupado con su trabajo y no espera tener un encuentro tan extraño. Como muchos sabrán, para vender carnitas yo mismo me encargo de quitarle la vida y preparar el puerco. Tengo un comedor donde ofrezco taquitos y otros platillos a la gente que pasa, y la verdad es que me va bien. Pero esta experiencia me dejó helado. Eran cerca de las 3:40 am más o menos, cuando salí al patio de mi casa para calentar el agua en un cazo grande. Lo hago así porque al día siguiente me toca armar mis carnitas. Si no tengo todo listo, me retraso con la clientela. Para esa hora, casi siempre estoy solo. Mis perros, que son bravos, me acompañan afuera y cuidan de cualquier intruso. Aquella madrugada, mis perros empezaron a portarse de una forma muy rara. De ser valientes guardianes, se mostraron nerviosos. Primero querían salir conmigo, pero de pronto los vi echarse para atrás, meter el rabo entre las patas y soltar unos ladridos como asustados. Uno hasta quiso chillar, cosa que jamás hace. Me extrañó bastante. Me dije, quizá es un borracho que anda pasando por la calle, por eso se alteran. Como buen precavido, salí a la banqueta y revisé hacia ambos lados, con la lámpara en mano. No vi nada, ni gente ni carros, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo opresivo cubriera todo el lugar. Noté que se me enchinó la piel y los vellos de los brazos se me pusieron de punta. Pensé en cerrar y continuar con mi labor, aunque la incomodidad no me abandonaba. Decidí seguir con mi rutina. Tenía que matar al puerco, pelarlo y dejar la carne lista para las carnitas. Me puse a calentar más agua, a preparar los cuchillos y todos mis instrumentos.
pero los perros seguían reacios a salir de la casa. Se acurrucaron cerca de la puerta y, a pesar de llamarlos, no se animaron a acompañarme. De pronto, a lo lejos, empecé a escuchar un quejido sutil, como un lamento. Traté de poner atención para ubicar de dónde provenía, pero se me hacía difícil. El sonido parecía surgir y desaparecer con el viento. Me dije, ha de ser un perro lastimado o un gato en la noche. Sin embargo, mi sexto sentido me gritaba que no era un simple animal. Seguí trabajando. Empecé a despellejar el puerco, con la idea de dejarlo listo para el amanecer. Fue justo en ese momento cuando sentí un tirón fortísimo en el cabello, como si alguien me lo jalara hacia arriba. Solté un grito, me tambaleé y casi dejo caer el cuchillo. Al voltear, no había nadie. El corral lucía oscuro, apenas iluminado por una lámpara que tengo en la pared. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me quedé un rato paralizado, intentando entender qué pasaba. Miré a mi alrededor y todo seguía igual de silencioso, excepto por mis perros que soltaban uno que otro gemido asustado dentro de la casa. Empecé a cerrar la puerta del corral para aislar el lugar, cuando escuché un lamento más fuerte, casi un grito. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Sentí que un sudor frío me empapaba la frente. ¿Será una bruja?, pensé, recordando las historias que la gente cuenta sobre bolas de fuego y seres extraños en la noche. Ustedes dirán que uno está loco, pero aquí en el pueblo no faltan anécdotas. Aún así, algo me decía que era peor. Me vino a la mente la leyenda de la Llorona, esa mujer que vaga llorando por sus hijos. Con un nudo en la garganta, me metí a mi cuarto un momento, dejando al puerco a medio pelar en la mesa del corral. No quería ver nada, no quería escuchar nada, pero al mismo tiempo debía cuidar el puerco para que mis perros no lo destrozaran. Y es que, si el animal quedaba arruinado, iba a perder la venta del día siguiente. Esperé un rato en mi cuarto, sentado en la orilla de la cama, con los oídos alerta. Los perros no dejaban de jadear nerviosos, y aunque la idea de la Llorona me parecía descabellada, no tenía otra explicación para lo que pasaba. Al cabo de unos minutos, la curiosidad y la responsabilidad pudieron más. Salí nuevamente, a paso lento, para ver si todo seguía igual. El quejido no se escuchaba, pero sentía una vibra muy cargada, como si alguien o algo se hubiera marchado hace poco. Revisé el puerco. Allí seguía, a medio pelar, con el agua caliente todavía humeando en la olla. Me quedé afuera cuidando que mis perros, asustados y todo, no se atrevieran a destrozar la carne. Ni loco pensaba continuar con el proceso de pelado en ese instante. Tenía la mano temblorosa y el susto me había quitado el valor. Por lo general, a esa hora yo ya habría terminado de preparar la carne, pero la situación me hizo retrasarme. Así que, con un ojo al puerco y otro al patio, me senté en un banco cercano a la puerta. Me quedé velando hasta que amaneció, sin querer regresar al corral para retomar la tarea. Cada ruido que oía, cada leve crujido del portón, me hacía pensar que el lamento volvería. A la mañana siguiente, ya con los primeros rayos de sol, la atmósfera parecía más tranquila. Mis perros salieron con cautela, pero ya no estaban tan alterados. Me armé de valor para terminar lo que había dejado a medias, aunque por supuesto, ya había perdido un tiempo valioso para las ventas. Me consolé pensando que más vale perder un poco de dinero que exponerme a algo que no comprendo. Esa fue la noche más extraña que he vivido en mi oficio. Jamás, ni antes ni después, he sentido un jalón de cabello tan real, ni he escuchado un lamento tan desgarrador a esas horas. Cuando se lo conté a algunos conocidos, me dijeron que probablemente era la Llorona pasando cerca. Otros, que a lo mejor se trataba de una bruja rondando el corral, por el olor de la sangre del puerco. No lo sé con certeza. Lo único que tengo claro es que los perros presintieron algo mucho antes que yo.
pues ellos se mostraron reacios a salir, y esa madrugada dejó en mi memoria un miedo que todavía me sacude de vez en cuando. Sigo siendo carnicero, y no puedo dejar de trabajar por un susto, pero de hoy en adelante tomo mis precauciones. Rezo un Padre Nuestro antes de iniciar mi labor, y mantengo un buen foco encendido para no quedar en penumbras. No sé si ustedes crean en la Llorona, en las brujas o en algún ser del más allá, pero yo, al menos, viví una experiencia que me cuesta explicar. Y así termina mi relato. Sigo vendiendo mis taquitos, recibiendo a la gente en mi pequeño comedor, pero con el recuerdo presente de aquella noche en que un lamento en la oscuridad me hizo temblar como nunca. Y si algo aprendí, es que en el silencio de la madrugada, cuando todo el mundo duerme, hay presencias que se manifiestan y uno nunca está del todo preparado para enfrentarlas. Estoy seguro de que todos los que están escuchando este podcast han pasado por momentos en los que la vida les cambia el rumbo de la noche a la mañana. A mí me sucedió hace unos meses, cuando perdí a mi esposa en un accidente automovilístico. Mi nombre es Héctor y llevo 15 años siendo trailero, recorriendo las carreteras de México de punta a punta, durmiendo a ratos en estaciones de servicio y a ratos en moteles de paso. Nunca tuve miedo de la soledad que implica este oficio, pero desde la muerte de mi mujer, la cabina de mi tráiler se ha convertido en mi refugio. Manejar me ayuda a sentirme vivo, aunque el dolor me acompañe a todas partes. Siempre pensé que mis viajes terminarían por sanar las heridas de mi corazón, pero, como les voy a contar, lo que sucedió en uno de mis últimos recorridos hizo que todo se pusiera de cabeza. Todo comenzó cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Había transportado materiales de construcción a lo largo de la región norte y me dirigía a mi hogar con la intención de descansar un par de días antes de tomar otra ruta. Aunque mi rutina se repetía día con día, esa noche sentí algo extraño en el ambiente. ¿Nunca les ha pasado que de pronto, en medio de la carretera, sienten que algo o alguien los observa? Una pesadez en el aire, una sensación de que cada kilómetro que avanzan los lleva a un desenlace funesto. Pues bien, justo esa noche sentí esa incomodidad. No sabía si era mi imaginación, tal vez influida por la tristeza de haber perdido a mi esposa. Ella se llamaba Verónica, era arqueóloga e investigaba todo tipo de temas, desde códices prehispánicos hasta símbolos esotéricos que aparecían en las paredes de ciertos cerros o construcciones antiguas. Desde que Verónica falleció, mi casa se sintió vacía, pero en los últimos días no solo se sentía vacía, sino extraña. Oía ruidos a medianoche, crujidos en las paredes y puertas que se abrían sin motivo. Atribuí todo eso a la tensión y al insomnio que me causaba su ausencia, hasta que, en una tarde de limpieza, hallé entre sus cosas un viejo cuaderno lleno de anotaciones que hablaban de rituales antiguos, palabras incomprensibles y símbolos que jamás había visto. Ahí inició mi primera sospecha de que quizá mi esposa había estado metida en algo más oscuro de lo que yo imaginaba. Aquella noche lluviosa, mientras enfocaba mis luces en la recta final que me llevaba a casa, noté que un camión se mantenía demasiado cerca de mí, siguiéndome de forma peligrosa. Al principio pensé que tal vez el conductor quería rebasar y no encontraba el momento oportuno, pero al ver cómo se pegaba a mi defensa trasera y luego intentaba forzarme a orillarme, comprendí que se trataba de algo diferente. La mercancía que transportaba, piezas industriales no muy valiosas, no justificaba un ataque de asalto, pero aún así, tuve la certeza de que esas personas pretendían robarme o hacerme daño. Para intentar calmarme, puse la radio y bajé un poco la velocidad, a fin de ver si el camión me rebasaba por la izquierda, pero en lugar de eso, se mantuvo en paralelo. Al voltear por la ventana,
Distinguí unas figuras a bordo que me hacían señas nada amigables con las manos. En más de una ocasión se acercaron tanto que temí que rozaran mi tráiler y provocaran un choque. Hubo un momento en que el camino se volvió solitario y sin alumbrado público. Debía atravesar un tramo boscoso, lleno de curvas cerradas. Fue cuando comprendí lo vulnerables que estamos los traileros en rutas poco transitadas. De pronto, sentí un golpe en la parte lateral de mi caja. El camión que me acechaba había maniobrado para obligarme a detenerme. Con el corazón a 1000 por hora, aferré el volante y traté de conservar la estabilidad. Finalmente, en una curva pronunciada, me vi forzado a frenar para no volcar. Paré el tráiler a la orilla y apagué el motor. El camión se colocó tras de mí, con sus luces altas encendidas, deslumbrándome. Sabía que, si intentaba huir, podrían dañarme las llantas o algo peor. Bajé con cautela para enfrentar a quienes me amenazaban. 2 hombres y una mujer saltaron de la cabina del camión. Vestían ropa negra y portaban cadenas y bates, algo que uno podría esperar de asaltantes cualquiera. Pero lo que me puso la piel de gallina fue notar unos símbolos grabados en las puertas y en el cofre de su vehículo. Eran trazos circulares, con líneas que convergían en formas retorcidas, y letras que parecían derivadas de un alfabeto antiguo. Tardé un segundo en reconocerlos, pero ahí estaban, idénticos a los que había visto en el cuaderno de Verónica. Un escalofrío me recorrió. Recordé las horas en que ella se encerraba en su despacho, estudiando mapas y libros polvorientos, regresando siempre con más y más anotaciones sobre energías ocultas. Me había dicho, en su momento, que estaba investigando rituales de brujería, aunque lo atribuía a su afán de recolectar información histórica y folclórica para un artículo académico. Nunca pensé que esa obsesión pudiera tener una conexión con algo real y peligroso. Los tipos se acercaron con una sonrisa torcida. Uno me arrebató las llaves del tráiler y otro empezó a revisar mi cabina, buscando algo que, francamente, no parecía mi carga. Noté que sus miradas se dirigían a mi anillo de bodas, que aún porto, y la mujer me preguntó, con una voz extrañamente dulce, por mi esposa. «¿Tanto la amas que sigues usando el anillo?», me soltó con burla. Ese comentario se sintió como un puñetazo emocional. ¿Cómo sabían de mi esposa? ¿De qué manera tenían información sobre ella o sobre mí? Me quedé en silencio, buscando la forma de salir de esa situación. No recuerdo el instante exacto, pero la adrenalina me impulsó a aprovechar un descuido. Uno de ellos se distrajo revisando la guantera de mi tráiler, tal vez buscando ese cuaderno o algo que supusieran que yo llevaba. Logré escabullirme por el lado del copiloto y empujé a la mujer que me bloqueaba el paso. Corrí hacia la parte trasera del camión y, aunque no fue un movimiento muy heroico, bastó para salir de su alcance. Desde lejos, oí sus gritos airados. Subí a mi tráiler a toda prisa, giré la llave de repuesto que siempre llevo oculta bajo el asiento y encendí el motor antes de que pudieran reaccionar. Un volantazo brusco me permitió esquivar el camión de ellos y dejar atrás ese tramo maldito. Manejé con el pulso acelerado, sin atreverme a mirar por los espejos, hasta que alcancé la siguiente gasolinera. Al llegar, pedí ayuda a la policía local, pero tardaron horas en presentarse. Cuando finalmente vinieron y recorrimos la zona, ya no había señales de ese camión ni de esas personas. No dejaban huellas evidentes, salvo unas marcas de neumáticos y, por supuesto, los símbolos que aún se veían grabados a fuego en sus puertas, en la foto que logré tomar de lejos. Los oficiales me tomaron la declaración, pero al notar los símbolos, se miraron entre ellos con incredulidad. Imaginé que pensaban que yo estaba alucinando, o que había metido mi propia historia sobrenatural. Después de esa noche, no volví a ver a los agresores en las rutas, pero cada vez que pasaba por ese tramo, sentía un hormigueo en la nuca, como si me observaran. Para aclarar el asunto,
Me armé de valor y hurgué con más detalle en las pertenencias de Verónica. Ahí hallé referencias directas a un grupo que mezclaba prácticas satánicas con algún tipo de rito ancestral. Noté su firma en algunas hojas, junto con otras firmas que no reconocí. Empezaron a encajar las piezas. ¿Habría mi esposa pertenecido a esa secta en secreto? Confrontar esa idea me resultó desgarrador. Nuestra relación siempre fue cariñosa, aunque en los últimos años nos distanciamos un poco debido a mis ausencias prolongadas en la carretera. ¿Habrá sido en ese lapso que entró a un círculo de brujería? Las dudas me carcomían, y en mi mente surgía la imagen de esos desconocidos en la carretera, buscando algo más que mi carga. Tal vez su propósito era recuperar los apuntes de Verónica, o algo relacionado con el supuesto poder que ella investigaba. ¿O era mi propio dolor, mi energía de luto, lo que pretendían? A medida que avanzaban los días, los sonidos extraños en la casa se intensificaron. Pasos a medianoche, puertas que se abrían solas, susurros en las paredes que creía escuchar solo al borde del sueño. La tensión era insoportable. Para colmo, en cierta ocasión, un vecino me confesó que había visto sombras asomándose por el jardín, y que en la puerta principal aparecieron tallados unos símbolos parecidos a los del camión. No me quedó otra opción que vender la casa. Lo hice con urgencia, sin importarme que el precio fuera bajo. Mi cordura y mi seguridad pesaban más que cualquier valor económico. Me mudé a otro estado, buscando una ruta y un domicilio nuevos, donde pudiera retomar mi oficio sin esos fantasmas pisándome los talones. Fue doloroso dejar atrás todos los recuerdos de mi esposa, nuestro hogar y la vida que habíamos construido, pero entender que ella quizá tuvo un lado oscuro que jamás me confesó, y que ese legado seguía tras de mí, me convenció de que lo mejor era cortar por lo sano. Sí, sigo siendo trailero, y a veces extraño mi antigua rutina, pero cada vez que, por encargo, tengo que atravesar el estado donde ocurrió todo, lo hago esquivando ese tramo de carretera. Prefiero manejar kilómetros de más antes que arriesgarme a sentir otra vez esas miradas clavadas en mi espalda. Más de una vez, en paradas nocturnas, juro que he visto el contorno de un camión oscuro, estacionado a lo lejos, con luces apagadas y símbolos en las puertas. Podría ser mi imaginación desbocada, producto de la culpa y la incertidumbre, o podría ser la misma gente, esperando el momento para atraparme de nuevo. De lo que sí estoy seguro es de que hay cosas que no entiendo, y prefiero no entender. Cada ruta que tomo me da la oportunidad de dejar atrás los terrores y concentrarme en mantener mi tráiler en marcha. Puede que un día, más adelante, encuentre las respuestas sobre el papel de Verónica en esa secta satánica y los motivos exactos de sus investigaciones. Pero, por ahora, prefiero aligerar mi mente y centrarme en avanzar. Los fantasmas del pasado seguirán rondando, claro está. Llevo su recuerdo tatuado en el corazón, y, aunque ya no viva en esa casa repleta de fenómenos extraños, sé que el miedo a volver a encontrarme con aquellos símbolos y con la sombra de lo que nunca supe de mi esposa no desaparecerá fácilmente. Aún así, mientras sostengo el volante y miro el horizonte, encuentro un fugaz consuelo en el ronroneo del motor y en la certeza de que, en la carretera, uno siempre puede seguir adelante, aunque los demonios nos persigan de cerca. ¿Qué tal, oyentes? Espero que se encuentren bien. Aquí el señor Williams. Empezamos con varias historias reales enviadas desde un pueblito de Poza Rica, en México. Mi nombre es Raúl, y quiero contarles algo que ocurrió en mi familia hace ya varios años. Me lo contó mi abuelo Andrés, quien tuvo una experiencia tan extraña que hasta el día de hoy no puede explicarla por completo. Aunque sucedió hace unos 17 años, cada vez que lo relata, se le quiebra la voz y le brillan los ojos, como si lo reviviera en carne propia. Mi abuelo Andrés, en aquel tiempo, vendía mercancías en los tianguis durante los fines de semana.
Lo acompañaba su hijo, mi tío, quien recién había aprendido a manejar la camioneta para ayudarlo. Decidieron emprender un viaje desde la Ciudad de México hacia otro estado, buscando nuevos mercados donde ofrecer sus productos. Era una oportunidad de crecimiento, pero también un recorrido de muchas horas por carretera. Llenaron la camioneta con cajas de ropa, utensilios y otras cosas que mi abuelo compraba al mayoreo para revender. Partieron a primera hora de la mañana, con la esperanza de evitar el tráfico y alcanzar a instalarse en algún tianguis matutino. Hasta donde sé, el viaje transcurrió con normalidad al principio. Platicaban sobre los planes de expansión del negocio, de cuánto deseaban que creciera la clientela, y hasta hacían bromas sobre el cansancio que implicaba vivir del comercio ambulante. Pero una pequeña distracción al volante fue suficiente para cambiarlo todo. Mi abuelo cuenta que, de pronto, escuchó un golpe seco, como si hubiesen rozado algo con la defensa. Cuando se dio cuenta, la camioneta chocó con la barra de contención a una velocidad considerable. Dice que el impacto fue tan fuerte que no recuerda el momento exacto del choque. Todo se volvió confuso, entre crujidos de metal y el violento sacudón de la cabina. Mi tío, el hijo de mi abuelo, perdió el control un segundo, y en ese parpadeo, el vehículo se estrelló contra la valla. La camioneta dio un giro y quedó con la parte frontal destrozada. Entre golpes y sacudidas, se activaron los seguros de las puertas, evitando que salieran expulsados, pero el choque se sintió como si el mundo se detuviera. Lo siguiente que relata mi abuelo es que todo se volvió oscuridad. No sabe cuánto tiempo permaneció así, inconsciente. Mi tío, por su parte, tampoco tiene clara la cronología exacta, pero sí recuerda el terror de despertar en medio de la carretera, todavía aturdido y con un zumbido en los oídos. En cuanto pudo enfocar la vista, mi tío buscó desesperado a mi abuelo. Lo encontró inclinado sobre el volante, sin responder. Lleno de pánico, se liberó del cinturón de seguridad y revisó los signos vitales de mi abuelo. Cuenta que lo llamó por su nombre, lo sacudió con fuerza, pero mi abuelo no reaccionaba. En su mente se instaló la idea de que había fallecido. Por unos 10 minutos, o al menos eso calculó mi tío, estuvo intentando reanimar a mi abuelo, hablándole, presionándole el pecho, todo lo que se le ocurrió en su desesperación. Sentía que el tiempo se volvía interminable y que cada segundo contaba para salvarlo, si todavía había esperanza. Finalmente, recordó que debía llamar a la ambulancia. Con las manos temblorosas sacó su teléfono, pero la señal era mala y le tomó varios intentos establecer comunicación. Cuando al fin logró contactar a emergencias, gritó la ubicación con voz temblorosa y pidió auxilio urgente. Después cargó a mi abuelo, que seguía inconsciente, y lo llevó a la orilla de la carretera. Lo tapó con una cobija que habían llevado para cubrir la mercancía, con la intención de mantenerlo abrigado, esperando que no empeorara su estado. Mi tío no sabe decir cuánto tiempo pasó mientras esperaban. El shock le nublaba la percepción. Podían ser 20 minutos o una hora. De repente, divisó las luces de la ambulancia, que se acercó con sirena intermitente y personal de emergencia, listo para actuar. Aquí es donde la historia da un giro que mi abuelo nunca pudo explicarse. Él cuenta que, de pronto, se vio a sí mismo en la escena, como si fuera un espectador invisible. Y no solo eso. Afirma que ayudó en todo el procedimiento de auxilio, como si fuera un voluntario o un paramédico más. Según mi abuelo, vio cómo llegaba la ambulancia y atendía al herido, que, en su sorpresa, era él mismo. Observaba a los paramédicos moverse rápido, colocar el cuerpo en la camilla, estabilizarlo con mascarilla de oxígeno y medir sus signos vitales. Y mi abuelo jura que colaboró, sosteniendo el suero, sujetando una linterna y brindando espacio para las maniobras. Dice que se subió a la ambulancia junto a ellos, contemplando en todo momento cómo el herido, o sea, él mismo,
Se debatía entre la vida y la muerte. Lo más increíble es que sintió un apego enorme por ese hombre tendido en la camilla, como si lo uniera un lazo indescriptible, y vio cómo los paramédicos hacían todo lo posible para mantenerlo estable. Durante el trayecto al hospital, mi abuelo se mantuvo cerca, intentando ser útil. Sentía la adrenalina correrle por el cuerpo, y al mismo tiempo, un vacío extraño, como si no estuviera del todo allí. Al llegar al hospital, los paramédicos bajaron la camilla y trasladaron al herido a urgencias. Mi abuelo asegura que lo siguió, dispuesto a continuar ayudando. En cierto punto, una enfermera quiso detenerlo, creyendo que era un familiar. Ironías de la situación, pues era él mismo, y lo llevó aparte para que los médicos pudieran obrar con rapidez. Fue entonces cuando notó que algo raro ocurría. La enfermera lo agarraba del brazo, le hablaba, pero de repente sintió un vahido. Asegura que en un abrir y cerrar de ojos, despertó en una cama de hospital, conectado a sondas y aparatos para medir sus signos vitales. Se encontraba aturdido, dolorido, pero con la conciencia del todo lo que había presenciado momentos antes. Miró sus brazos, donde tenía vías intravenosas, y se percató de que era él el herido. Se quedó mudo al comprender que quizás su ayuda a los paramédicos fue un suceso fuera de lo normal. Fue como si hubiera tenido una experiencia fuera de su cuerpo, una especie de desdoblamiento o de vivencia cercana a la muerte. Pasó varios días recuperándose en el hospital. Mi tío, quien había resultado con heridas menores, y otros familiares lo visitaron con preocupación. Cuando mi abuelo les contó lo que había sentido en la ambulancia y en la sala de urgencias, muchos no supieron qué decirle. Algunos creyeron que deliraba por el golpe en la cabeza o los sedantes. Otros, en especial mi abuela, se quedaron en silencio, sin descartar que hubiese tenido una experiencia espiritual. Lo cierto es que, una vez que pudo salir del hospital, mi abuelo no volvió a ser el mismo. Se le notaba más reflexivo, más consciente de la fragilidad de la vida, pero, sobre todo, cargaba con la incredulidad de no saber cómo explicar aquello que vivió. Varias veces me repitió: «Mira, Raúl, yo vi y sentí todo. Estaba ahí con ellos, en la ambulancia, viendo cómo me atendían. ¿Cómo es posible?». Hasta el día de hoy, no haya una respuesta clara. La ciencia podría llamarlo alucinación postraumática o experiencia cercana a la muerte. En la familia, cada cual lo interpreta a su manera. Algunos piensan que Dios le concedió una segunda oportunidad, otros que su espíritu se rehusaba a aceptar que estaba al borde de morir, y por eso acompañó a los paramédicos como un testigo incorpóreo. Lo más intrigante es que mi abuelo se recuperó pese a las fracturas y lesiones internas que presentaba. Los doctores dijeron que era un milagro que hubiera salido tan bien librado. Mi tío, por su parte, batalló con la culpa de haber ocasionado el choque por un descuido, aunque mi abuelo siempre lo disculpó, asegurando que fue un accidente sin mala intención. En la actualidad, mi abuelo sigue vendiendo algunas cosas en los tianguis, pero con menos frecuencia. Cada vez que pasa por la carretera donde ocurrió el siniestro, siente un nudo en el estómago. No olvida la imagen de la ambulancia, las maniobras de emergencia y ese momento en el que despertó dentro de sí, reconociéndose como el propio herido. A veces bromea con que se volvió su propio paramédico, pero se le nota la nostalgia en la mirada. Por mi parte, desde que me contó esta historia, empecé a creer que hay sucesos que se salen de toda explicación convencional. He escuchado otras anécdotas de gente que asegura haber flotado sobre su cuerpo o haber visto la escena de un accidente desde afuera, pero nunca había tenido un testimonio tan cercano y tan preciso como el de mi abuelo. Él lo cuenta con tal detalle que es difícil no creerle, más allá de que uno se muestre escéptico. Me queda la impresión de que, cuando la vida pende de un hilo, pueden suceder cosas que trascienden la lógica. Mi abuelo dice que no teme a la muerte desde aquel día, pues sintió una paz extraña al saberse, en cierto modo,
desprendido de su cuerpo, pero también le quedó la certeza de que quería regresar, que todavía no era su hora. Su ayuda a los paramédicos, según su propia explicación, fue como aferrarse a la existencia, negarse a fallecer sin intentarlo todo. Al final, esta historia queda con un aire misterioso. Nadie supo por qué mi abuelo vio y sintió lo que sintió. Tal vez sea un recordatorio de que, en el fragor de un accidente, la mente y el alma pueden tomar caminos insospechados. Cuando me lo contó, me dijo: Raúl, lo que sea que pase en este mundo, nunca subestimes la fuerza de la vida y del amor que uno siente por los suyos, porque si a mí me mantuvo con un pie aquí, fue pensar en mi familia, y mira, aquí sigo. Al fin y al cabo, cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo cierto es que mi abuelo Andrés experimentó algo que lo marcó para siempre, y aunque él mismo no encuentra las palabras exactas para describirlo, se aferra a la idea de que ese día, entre el golpe de la camioneta y el cuarto de urgencias, comprendió lo valiosa que es cada respiración. Tal vez no sea una historia de terror convencional, pero sí un relato sobre lo inexplicable, algo que nos deja viendo la realidad con ojos diferentes. Así concluyo, esperando que la historia de mi abuelo les deje esa sensación de que, más allá de lo que creemos entender, la vida, y quién sabe si la muerte, guarda recovecos imposibles de descifrar. En lo personal, cada vez que salgo a la carretera, recuerdo sus palabras y conduzco con un poco más de cuidado, sabiendo que, en un segundo, todo puede cambiar. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Aquí el señor Williams. Las carreteras no solo guardan los pasos de quienes las recorren, también retienen los ecos de quienes se han quedado en ellas para siempre. Mi nombre es Juan Sánchez. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías de un punto a otro. A lo largo de mi vida como trailero, he visto accidentes terribles, parajes solitarios y amaneceres impresionantes. Pero jamás pensé que una noche de verano en Oaxaca me cambiaría la manera de entender lo que significa viajar. Todo comenzó cuando me asignaron llevar una carga urgente a un pequeño pueblo oaxaqueño. Tenía cierta prisa por llegar antes del amanecer y aprovechar la mañana para descargar. El trayecto transcurría sin mayor incidente. El calor era intenso durante el día, pero a medida que la noche avanzaba, el aire se volvía más fresco. Con los años, me acostumbré a la soledad de la ruta nocturna. Me gustaba conducir bajo el firmamento estrellado, sin el tráfico abrumador que a veces se presentaba de día. Sin embargo, aquella noche noté algo distinto. Me sentía inusualmente fatigado, a pesar de haber descansado lo suficiente. Era como si mi cuerpo se tornara pesado sin motivo. Alrededor de la medianoche, decidí hacer una breve pausa. Divisé a lo lejos un pequeño espacio junto a la carretera donde, según recordaba de viajes anteriores, había una antigua caseta de teléfono. Casi nadie la usaba ya, con la proliferación de la telefonía celular y la falta de mantenimiento. Aún así, se mantenía de pie, solitaria, al costado del camino, con un poste de luz mortecino iluminándola de forma intermitente. Aparqué el tráiler a un costado, bajé y me dirigí a la caseta para estirar las piernas, beber un poco de agua y despejar la mente. Al acercarme, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. La estructura de la caseta estaba corroída en varias partes, con el auricular colgando de un cable medio roto. Un letrero desvencijado colgaba encima, anunciando teléfono público. Pero las letras apenas se leían. No me explico por qué, pero un impulso me llevó a asomarme al interior de la caseta. Encontré el suelo cubierto de polvo y telarañas en los rincones. El auricular colgante se balanceó ligeramente, emitiendo un crujido sordo. ¿Habrán sido los vientos de la noche?, pensé. El ambiente me pareció tan cargado que me entraron ganas de salir de allí cuanto antes. Regresé al camión tras unos minutos.
convencido de que aquella parada había sido suficiente para recobrar un poco de energía. Estaba seguro de haber apagado las luces interiores y todo lo demás antes de bajar, una costumbre adquirida por seguridad. Sin embargo, al subir a la cabina, noté algo extraño. La luz del panel estaba encendida, y no solo eso, sino que escuché un chasquido como de una radio intentando sintonizar. Miré alrededor con el ceño fruncido, preguntándome si había cometido un descuido por el cansancio. Aunque mi memoria me decía lo contrario, preferí suponer que me equivoqué. Aún así, me dejó inquieto. Encendí el motor para proseguir el viaje. La fatiga no había desaparecido del todo, pero al menos el aire fresco me ayudó a reanimarme un poco. Fue entonces que, al mirar por el espejo retrovisor, percibí la silueta de un hombre parado detrás del tráiler. Pensé que quizás se trataba de algún viajero en busca de ayuda. Giré la cabeza rápidamente, bajando la ventana para llamarlo, pero no había nadie allí. Mi corazón palpitó con fuerza. Volví a mirar al espejo, creyendo que la silueta podría moverse, pero todo se veía oscuro y desierto. Solo el tráiler y la caseta de teléfono iluminada débilmente por aquel poste parpadeante. El murmullo nocturno de grillos y el lejano rugir del viento en los matorrales acompañaban mi desconcierto. Respiré hondo, intentando calmarme. Solo es mi imaginación, me repetí. Sin embargo, mis manos seguían temblando mientras sostenían el volante. Para colmo, de repente las luces del camión comenzaron a parpadear. El tablero titiló 2 o 3 veces, y el motor dio un salto como si fuera a apagarse. Apreté los dientes, temiendo un desperfecto mecánico a esas horas, y en medio de la nada. «No, no me dejes tirado aquí», exclamé casi en un susurro, intentando animar al camión con un absurdo ruego. Las luces volvieron a la normalidad, y el motor siguió encendido, aunque me di cuenta de que no respondía al acelerador. Mantuve el embrague pisado y revisé los indicadores, que parecían en orden. Fue como si, por un instante, algo ajeno controlara mi vehículo. Tras varios segundos de tensión, el motor se apagó por completo. Me quedé a oscuras, con el miedo subiendo por mi pecho. Retrocedí en el asiento, mirando a mi alrededor como si esperara ver a alguien forzando los controles. Nadie. Solo el remoto zumbido de la noche y la caseta que parecía observarme desde la penumbra. Encendí las luces de emergencia manualmente para no quedarme en tinieblas. Hice un intento de girar la llave en el contacto. Nada. El camión permanecía inerte, como un cascarón vacío. El silencio se hizo más denso, roto únicamente por el canto lejano de los grillos. Afuera, la luna se escondía tras nubes gruesas que anunciaban tormenta. Me pregunté si debía bajar a revisar el motor o esperar un rato. La sola idea de salir a la intemperie me erizaba la piel, recordando la extraña silueta que creí ver. Después de dudar un rato, opté por armarme de valor y bajar. Abrí la puerta, y al hacerlo, sentí una ráfaga de aire frío que me estremeció hasta los huesos. Con la linterna en mano, caminé hasta la parte frontal del camión. Revisé cables y mangueras. Nada parecía fuera de lugar. Mi conocimiento mecánico de base no encontró fallas obvias. La batería estaba bien, los fluidos al nivel, y no tenía signos de cortocircuito. Entonces, ¿por qué el motor no arranca?, me dije, mordiéndome el labio con rabia. Regresé a la cabina, me senté y probé de nuevo girar la llave. Para mi asombro, el motor encendió de inmediato, como si nunca hubiera fallado. Las luces volvieron a la normalidad y el tablero dejó de titilar. Sentí un alivio gigantesco, pero al mismo tiempo, un nudo de aprensión me abrazaba el estómago. ¿Qué rayos pasaba? Decidí no darle más vueltas. Arranqué, conduciendo con cuidado mientras me alejaba de la caseta de teléfono. No quería volver la vista atrás, porque intuía que esa simple acción me haría ver algo que no deseaba. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que alguien o algo me observaba desde el espejo retrovisor. La noche siguió su marcha.
La brisa se tornó más cálida, y yo avanzaba con la idea de llegar antes del amanecer al pueblo. Preferí no encender la radio, porque algo me decía que en el silencio era preferible escuchar si sucedía alguna falla mecánica. Llevaba las manos pegadas al volante, sin soltarlo un segundo. Fue cerca de las 5:30 de la mañana cuando, por fin, divisaba las luces distantes del pequeño pueblo de Oaxaca, donde debía entregar mi carga. El cielo comenzaba a aclarar, pintando los contornos de los cerros con tonalidades rosáceas. Nunca una madrugada me pareció tan hermosa y liberadora. Me adentré en las calles angostas, encontré el almacén donde dejaría la mercancía y desperté al encargado que dormía en su despacho. Mientras descargaba, no dejaba de pensar en lo que me había sucedido. El encargado, don Felipe, notó mi semblante alterado y preguntó si había tenido un accidente. Aproveché para contarle, a medias, lo que me pasó en la antigua caseta. Don Felipe ladeó la cabeza con preocupación. Me dijo que, en el pueblo, la gente hablaba de un operador que atendía la caseta de teléfonos de la región hacía muchos años. Él recibía llamadas de emergencia, conectaba líneas y auxiliaba a los viajeros. Al parecer, hubo un accidente en aquel tramo. El operador se dirigía a reparar algo, pero un tráiler sin frenos lo arrolló cerca de la caseta. Lo encontraron sin vida, y desde entonces, la caseta fue abandonada. Muchos dicen que su espíritu ronda por allí. Dicen que a veces se entromete en los aparatos eléctricos, concluyó don Felipe con voz queda. A pesar de la tranquilidad de haber llegado, mi mente no dejaba de dar vueltas a la extraña experiencia. Las fallas en el camión, la silueta que vi en el retrovisor, el motor que se negaba a encender. Todo encajaba con la historia del operador fallecido. Mientras terminaba de descargar, una mezcla de curiosidad y miedo se instaló en mi pecho. La carga se completó a eso de las 7:00 am, y don Felipe me ofreció un café antes de que siguiera mi camino. Lo acepté agradecido, intentando relajarme. Sin embargo, cada sorbo me sabía amargo, quizá por recordar el susto reciente. Cuando me despedí, le pedí a don Felipe que no mencionara mucho el tema. No quería que me tacharan de loco. Él asintió con empatía, aunque el brillo de sus ojos me dijo que todo el pueblo conocía esa leyenda. Los días siguientes continué mi rutina de trailero. Recorrí distintas rutas por todo México, pero cuando me tocaba pasar cerca de aquel kilómetro en Oaxaca, me invadía la ansiedad. No podía evitar recordar la caseta vieja y aquel suceso. A veces, en el espejo retrovisor, me parecía ver una sombra fugaz, como la de un hombre de pie mirando mi camión. Cada vez que volteaba, no había nada. Poco a poco, la historia se propagó entre mis compañeros y surgieron rumores de que no era el único que había vivido algo similar. Otros traileros hablaron de fallas inexplicables en la misma zona, luces que parpadeaban, radios que se encendían solas o sombras corriendo junto a la carretera. La coincidencia era siempre la misma, la proximidad a la caseta abandonada. Un par de semanas después, volví a recibir una encomienda rumbo a aquel pueblo de Oaxaca. Admito que lo dudé, mas mi deber y la paga me empujaron a aceptar. Me armé de valor y decidí viajar de día, con la esperanza de no toparme con nada sobrenatural. Sin embargo, varias circunstancias se interpusieron, y terminé demorándome. De nuevo, me encontré rodando por la zona cerca de las 11 de la noche. Al aproximarme al tramo de la caseta, noté que la fatiga empezaba a invadirme otra vez. Me prometí no detenerme bajo ninguna circunstancia, así mi cuerpo me lo exigiera. Oía mi corazón latir con fuerza, mientras el parabrisas reflejaba la luna menguante. Cuando distinguí la silueta de la caseta, apreté los labios y traté de ignorarla. Pasé de largo con el acelerador constante. Para mi alivio, no sucedió nada especial. No hubo fallas en el motor, ni parpadeos de luces. Pero justo cuando respiraba hondo, pensando que todo estaba en orden, sentí un golpe seco en la parte trasera de la cabina.
Fue como si alguien hubiera lanzado una piedra o golpeado la carrocería. Me dieron ganas de frenar, pero el instinto de supervivencia pudo más y seguí mi marcha sin parar. El golpe no se repitió. Al llegar otra vez al pueblo, ya de madrugada, revisé la parte trasera del camión. No encontré abolladuras ni huellas. Nada. Fue como si solo el sonido existiera. Desde entonces, cada vez que mi ruta me obliga a cruzar ese kilómetro donde yace la caseta, no puedo sacudir la sensación de que alguien camina detrás de mi tráiler o manipula el tablero desde algún plano invisible. No lo comento mucho para evitar que me tachen de supersticioso, pero muchos colegas traileros afirman haber vivido cosas similares. He llegado a la conclusión de que, en las carreteras, se entretejen historias de quienes quedaron atrapados en un accidente, un suceso trágico o un giro fatal del destino. Tal vez el antiguo operador siga ahí, velando por su trabajo inconcluso o esperando asistencia que nunca llegó. Tal vez sea un eco energético, un residuo de la vida que tuvo. No lo sé con certeza, solo sé lo que viví en carne propia. Gracias por escuchar mi relato. Y no olviden mi reflexión inicial. Las carreteras no solo guardan los pasos de quienes las recorren, también retienen los ecos de quienes se han quedado en ellas para siempre. Cada vez que enciendo el motor para un nuevo viaje, llevo conmigo la experiencia de aquella noche de verano en Oaxaca, cuando un fantasma, o lo que fuera, alteró mi vehículo y me recordó que, en este mundo, hay fuerzas que no se explican con la lógica habitual. Si algún día pasan por ese tramo y ven la caseta vieja, piensen en el operador que tal vez todavía atiende llamadas desde el más allá, y asegúrense de apagar bien el motor antes de bajar. Uno nunca sabe quién podría estar escuchando. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Aquí el señor Williams. Prepárense para la siguiente historia. Mi nombre es Andrés, y llevo más de 18 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler. Hoy quiero compartirles algo que me sucedió hace poco, cuando todavía lidiaba con la peor pérdida de mi vida. Hace 4 años, mi hijo falleció a causa de una neumonía en plena época de la pandemia por COVID-19. Ni los doctores, ni mis desvelos, ni todos los ruegos del mundo pudieron salvarlo. Desde entonces, mi corazón se quedó con un hueco imposible de llenar. Meses después, aún con la herida abierta, retomé mis rutas. Necesitaba trabajar para mantenerme ocupado y, de algún modo, escapar del dolor constante que me perseguía. Fue en una de esas noches, en diciembre, cuando tuve el encuentro más extraño e inquietante que he vivido en todos mis años de camino. Era la primera semana de diciembre, y sentía que el frío me calaba más que en otras temporadas. Tal vez se debía a que el mes evocaba recuerdos de mi hijo, que siempre se emocionaba por las fiestas navideñas. Aún así, debía seguir trabajando. Tenía que llevar una carga urgente hasta la frontera de Tamaulipas, cruzando un viejo puente que la gente del gremio describía como raro o tenebroso. Me importaban poco esas historias, pues mi mente estaba absorta en el dolor de la ausencia de mi hijo. Conducía más por inercia que por ánimo, y apenas comía lo mínimo para no marearme al volante. Aquella noche en particular, la carretera lucía tranquila, ni asaltos, ni accidentes a la vista. Sin embargo, la atmósfera me parecía distinta. El cielo estaba opaco, y la luna se ocultaba tras densas nubes. Puse la radio a bajo volumen, intentando distraer mi mente que, por momentos, volvía a la imagen de mi pequeño en sus últimos días de hospital. A eso de las 3 de la mañana, alcancé el tramo que me llevaría al viejo puente de Tamaulipas. Mis colegas traileros siempre decían que el gobierno quería cerrarlo, pero no lo hacían por falta de rutas alternas. Es un paso estrecho, con barandales oxidados y un asfalto agrietado que cruje bajo el peso de los vehículos. No puedo decir que le temiera al puente, pero había escuchado tantas anécdotas de sucesos extraños por allí.
gente que veía sombras o sentía presencias. Con el alma rota por la partida de mi hijo, poco me importaba algún supuesto fantasma. Mi único miedo real era la soledad que sentía cada vez que terminaba un trayecto. Aún así, cuando lo tuve frente a mí, noté que el ambiente se ponía más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de golpe. Abrí un poco la ventana para que entrara aire fresco, deseando despejar mis pensamientos. Comencé a cruzar el puente a una velocidad moderada. No quería arriesgarme con un camino tan desgastado. Fue entonces que lo vi. Algo se movía al costado de la carretera. Al principio pensé que sería un perro o un coyote, pero pronto distinguí una forma humana, como una sombra que corría paralela a mi tráiler. No podía ser una persona a esa velocidad, a menos que fuese un atleta fuera de lo común. El vello de mis brazos se erizó al notar que, cuando yo aceleraba, la sombra mantenía la distancia, y si frenaba un poco, también lo hacía. Parecía acompañarme, pero sin acercarse ni alejarse. Tragué saliva y apreté el volante. La radio quedó en silencio estático, sin música ni voces. De pronto, mis pensamientos dejaron de centrarse en el recuerdo de mi hijo, pues el pánico empezó a dominarme. Me esforcé en pensar que era el cansancio y la tristeza acumulada, jugándome una mala pasada. Los médicos decían que la depresión podía causar alucinaciones o episodios de estrés muy fuertes, pero una parte de mí sentía que no era solo mi mente. Esa figura se distinguía claramente contra la luz intermitente de los reflectores. A mitad del puente, la sombra desapareció de golpe, como si hubiese dado un salto a otro plano. Sentí un alivio momentáneo, pero duró apenas un segundo. De pronto, experimenté una sensación gélida en la nuca y en los hombros, como si alguien hubiese entrado a la cabina. Fue entonces que sentí una mano fría apoyarse sobre mi hombro, un contacto tan real que grité y casi pierdo el control del volante. Intenté girar la cabeza, pero no había nadie allí. El asiento trasero y los costados del tráiler estaban tan vacíos como siempre. Sin embargo, el tacto continuaba, casi clavándose en mi piel, y yo empecé a hiperventilar. En ese instante, el motor del camión comenzó a dar tirones. Vi las luces del tablero parpadear y, poco a poco, el vehículo fue perdiendo potencia. Con una mezcla de terror y desesperación, me detuve en el centro del puente, un lugar donde solo las sombras y mi miedo eran compañía. «Por favor, no ahora», supliqué, casi sollozando, al pensar que quedarme varado aquí sería lo peor. Apagué y encendí el motor un par de veces, pero no respondía. Sentía las lágrimas acumularse en mis ojos, pensando en cuánta carga emocional llevaba encima. La pena por mi hijo, la urgencia de entregar la mercancía, y ahora esto, en un puente que parecía querer consumirme. Si él hubiese estado vivo, quizás me habría llamado al celular para consolarme, pero ya no estaba. De pronto, escuché un sollozo suave, como el de una mujer llorando en la noche. Me quedé inmóvil. Era un llanto que erizaba la piel, un lamento que parecía provenir de algún rincón de esa estructura herrumbrosa. Con la garganta seca, tomé mi linterna y bajé de la cabina. El silencio era tan denso que incluso mis pasos parecían retumbar. Me dirigí hacia la baranda, pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. El llanto se hizo más nítido, y a unos metros distinguí una silueta femenina. Sus hombros temblaban, y su cabello oscuro caía desordenado sobre su espalda. Quise preguntar si se encontraba bien, pero las palabras no salieron. Mi boca estaba seca de terror. Por un instante, recordé a mi hijo y sentí una punzada en el pecho que me dio valor. Di un paso hacia ella, y entonces la mujer alzó la cabeza ligeramente, aunque su rostro permaneció sumido en sombras. ¿Necesita ayuda?, logré articular con voz quebrada. La figura se sacudió con un gemido, y antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, como si el viento la hubiese dispersado.
El eco de su llanto quedó rebotando entre las vigas de metal. Me quedé petrificado, con el corazón desbocado y un escalofrío recorriendo cada fibra de mi cuerpo. Cuando recobré un poco la calma, regresé tambaleándome a la cabina y giré la llave, rezando para que el motor respondiera. Sorprendentemente, encendió de inmediato, como si nunca hubiese fallado. En un impulso de supervivencia y pánico, aceleré para salir de allí sin mirar atrás. Al llegar al siguiente tramo de la carretera y ver luces de un poblado en el horizonte, sentí un alivio indescriptible. Aparqué en una pequeña estación de servicio, bajé del tráiler y me senté en el bordillo, temblando. Lloré por varios minutos, no solo por el miedo, sino porque el llanto de esa figura me recordaba el dolor que yo mismo sentía por mi hijo. Algo en mí decía que aquella alma sufriente, o lo que fuera, también cargaba con una pena que no encontraba descanso. Cuando, ya con la mañana encima, pregunté a unos lugareños acerca del viejo puente, me contaron que era escenario de varios accidentes y pérdidas trágicas. Nadie supo darme detalles de una mujer específica, pero muchos admitían haber sentido presencias. Desde esa noche, mi vida cambió de perspectiva. Aún con el vacío que dejó mi hijo y el dolor de no haber podido salvarlo, comprendí que hay otras pérdidas que se aferran a los caminos. Tal vez ese espíritu o energía se manifestaba buscando alivio, al igual que yo, que solo quería un poco de paz para mi corazón. No sé si volveré a pasar por ese puente. Probablemente sí, porque mi trabajo de trailero continúa, pero lo haré de día, si puedo, y llevaré conmigo la certeza de que en las carreteras de México, en sus puentes abandonados, en sus curvas solitarias, hay historias que trascienden lo lógico. He aprendido que no solo los vivos, sino también los que han partido, recorren esos rumbos infinitos. Al final, regresé con la carga entregada, un poco más de dinero para los gastos y una nueva cicatriz en mi alma ya herida. Sigo lidiando con la ausencia de mi hijo, pero cada vez que lo recuerdo, pienso en esa mujer llorando en la noche. Quizás ella también añora a alguien que se fue para no volver, atrapada en el instante de su propia desgracia. Y cada vez que siento la soledad aplastarme, recuerdo que tal vez, en la oscuridad de un puente, mis lágrimas conversaron un instante con las suyas. Hasta aquí mi historia, esperando que quien la escuche comprenda que la pena compartida, aunque sea con un ente de otro mundo, a veces nos ayuda a seguir adelante en este viaje que llamamos vida. Y, por supuesto, que cada kilómetro de asfalto guarda secretos que no siempre queremos o podemos entender.